Y si aquello que más te preocupa de ti fuera en realidad la prueba de que estás sanando, quizás has pensado que algo dentro de ti dejó de funcionar, que ya no eres la misma persona, que sonríes menos, confías menos, te emocionas menos. Tal vez te culpas porque necesitas más tiempo para recuperarte de las cosas, porque ya no tienes la misma energía o porque ciertos recuerdos todavía te duelen. Y entonces aparece esa pregunta silenciosa que muchas personas se hacen sin decirla en voz alta. ¿Qué está mal conmigo? Pero hoy quiero proponerte una idea diferente. ¿Y si no estuvieras roto? ¿Y si simplemente estuvieras sanando? Quédate conmigo hasta el final porque quiero mostrarte la diferencia. Y esa diferencia puede cambiar la forma en que te miras a ti mismo. Vivimos en un mundo que celebra la velocidad. Todo tiene que ser rápido, la respuesta inmediata, el éxito inmediato, la felicidad inmediata. Incluso pareciera que el dolor también tuviera una fecha límite. Si alguien atraviesa una pérdida, la sociedad espera que ya lo haya superado después de un tiempo. Si alguien termina una relación enseguida, le dicen que busque otra. Si alguien fracasa, espera que vuelva a levantarse como si nada hubiera pasado. Pero el corazón humano no funciona con cronómetros, las heridas emocionales no siguen calendarios. Cada persona sana a un ritmo diferente y eso no significa que esté fallando. Imagina que una persona se rompe una pierna. Nadie le diría al tercer día, ¿todavía no corres? Porque entendemos que el cuerpo necesita tiempo, que existe inflamación, que existe dolor, que existe rehabilitación. Entonces, ¿por qué somos tan crueles con nuestras heridas emocionales? ¿Por qué esperamos que un corazón roto vuelva a confiar de inmediato? ¿Por qué creemos que una decepción desaparece simplemente porque pasaron algunos meses? ¿Por qué pensamos que llorar es una señal de debilidad? No, eso no significa que estés roto, significa que eres humano. Hay una diferencia enorme entre estar roto y estar en proceso de reconstrucción. Cuando algo está roto y se abandona, se deteriora. Pero cuando algo está sanando, aunque todavía duela, cada día ocurre un pequeño avance que muchas veces ni siquiera podemos notar. Así ocurre contigo, quizás hoy todavía recuerdas aquello que te hizo daño, pero ya no lloras con la misma intensidad, quizás todavía sientes miedo, pero aún así sales adelante. Quizás todavía tienes dudas, pero continúas caminando. Eso no es estar roto, eso es sanar. Sanar no siempre se siente bonito, de hecho muchas veces sanar duele más que la propia herida. Porque sanar significa aceptar, significa recordar sin escapar, significa mirar hacia atrás para finalmente poder dejar ir. Y ese proceso cansa. Hay días en los que sientes que avanzaste muchísimo y al día siguiente vuelves a sentirte igual que antes. Eso también forma parte del camino. La sanación no es una línea recta, es como subir una montaña entre la neblina. Hay momentos donde ves claramente el paisaje, hay otros donde piensas que no has avanzado absolutamente nada, pero sigues subiendo aunque no puedas verlo. A veces confundimos la sensibilidad con la fragilidad. Creemos que porque ahora nos afectan cosas que antes no nos afectaban, nos volvimos débiles. Pero muchas veces sucede exactamente lo contrario. Lo que ocurre es que dejaste de anestesiarte. Antes escondías tus emociones, ahora las reconoces. Antes soportabas cualquier cosa, ahora sabes poner límites. Antes decías que sí para no incomodar. Ahora aprendes a decir que no. Eso no significa que estés peor, significa que estás creciendo. Sanar también implica cambiar y el cambio puede sentirse extraño. Hay personas que incluso se asustan cuando empiezan a sentirse mejor porque han vivido tanto tiempo con ansiedad, tristeza o culpa que la tranquilidad les parece desconocida. Es como alguien que ha vivido durante años en una habitación oscura. Cuando finalmente abren la ventana, la luz también incomoda al principio, pero esa incomodidad no significa que la luz sea mala, significa que los ojos necesitan acostumbrarse. Lo mismo sucede con el corazón. Date permiso para adaptarte, no te juzgues por no ser quien eras hace 5 años. La vida cambia, las experiencias cambian y tú también cambias. No tienes la obligación de seguir siendo la misma versión de ti para siempre. Hay una frase que me gusta mucho.
Dice que las cicatrices no desaparecen para que recuerdes el dolor, permanecen para recordarte que sobreviviste. Y creo que eso cambia completamente la perspectiva. No mires tus cicatrices como evidencia de tus derrotas, míralas como evidencia de tu resistencia, porque sigues aquí a pesar de todo, a pesar de las decepciones, a pesar de las pérdidas, de los errores, de las noches difíciles. Sigues aquí. Y eso ya dice muchísimo sobre tu fortaleza. Hay algo que quiero decirte con mucho respeto. No te compares con el proceso de otras personas. Hay quienes sonríen mientras todavía están sufriendo. Hay quienes parecen felices en redes sociales y lloran cuando apagan el celular. Hay quienes aparentan haber superado todo y simplemente aprendieron a esconderlo. No compares tu interior con la apariencia de los demás. Cada batalla es distinta, cada historia tiene un ritmo diferente. La única comparación que realmente vale la pena es contigo mismo. Pregúntate, ¿soy un poco más consciente que hace un año? ¿He aprendido algo de mis heridas? ¿Reacciono diferente frente a ciertas situaciones? Si la respuesta es sí, entonces ya estás avanzando, aunque todavía no hayas llegado a donde quieres. Y quiero compartirte algo más. No necesitas estar completamente sanado para volver a vivir. Muchas personas esperan sentirse perfectas para empezar nuevos proyectos, volver a amar, perseguir sueños o disfrutar la vida. Pero la vida no espera a que terminemos de sanar. La vida ocurre mientras sanamos. Puedes volver a reír aunque todavía existan heridas. Puedes volver a confiar poco a poco. Puedes construir nuevas historias sin haber olvidado las anteriores. Porque sanar no significa borrar el pasado. Significa que el pasado deja de controlar tu presente. Y ese es un cambio enorme. Tal vez hoy todavía cargas preguntas sin respuesta. Tal vez hay personas que nunca pidieron perdón, tal vez nunca entenderás por qué ocurrieron ciertas cosas, y está bien, no necesitas comprender todo para seguir adelante. A veces la verdadera paz aparece cuando dejamos de exigirle explicaciones a la vida y empezamos a construir significado con aquello que vivimos. Quizás algún día descubras que aquello que más te rompió fue también lo que despertó la mejor versión de ti, no porque el dolor sea bueno, sino porque tú decidiste no permitir que el dolor tuviera la última palabra. Si hoy te sientes cansado, si todavía hay momentos en los que dudas de ti, si piensas que algo dentro de ti dejó de funcionar, quiero que recuerdes esta frase. No estás roto, estás sanando. Y sanar requiere paciencia, requiere amor propio, requiere pequeños pasos. Habrá días buenos, habrá días difíciles, pero mientras no te rindas contigo mismo, siempre habrá esperanza. Confía en el proceso, confía en el tiempo y sobre todo confía en la persona en la que te estás convirtiendo. Porque un día mirarás hacia atrás y descubrirás que aquello que hoy tanto te preocupa solo era una etapa del camino hacia una versión mucho más fuerte, mucho más sabia y mucho más libre de ti mismo. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.